Saludos. Somos el grupo 6 de método 3 y le estaremos presentando nuestra propuesta de investigación para la revista número 11 de redes, emociones y gestión emocional. Nuestro tema de investigación es influencia del clima familiar en las emociones de los estudiantes de quinto grado de una escuela de San Francisco de Macorís, República Dominicana, realizado por Vidania Pérez, Sara Guzmán, Tania Freeland y Sol Ángel Ramos, asesorados por la doctora Andrea Manjarres Herrera. Planteamiento de problemas. En nuestra actualidad, la mayoría de los problemas estudiantiles vienen del clima familiar inadecuado, reflejando sus emociones en el ámbito escolar, conociendo que un clima familiar tiene o presenta muchas emociones, ya que los integrantes de una familia no valoran el aspecto formativo, motivaciones y afectivos que necesitan la crianza de sus hijos. Aparecen agresividad verbal y no verbal. Este clima termina siendo venenoso o no aporta nada más que el maltrato a sus hijos y afecta en su desarrollo emocional, sabiendo que el clima familiar permite el proceso de desarrollo de las habilidades sociales de los hijos. Dicho por Moyes y Tichys en 1984. Objetivo. Objetivo general, determinar cómo influye el clima familiar en las emociones de los estudiantes de quinto grado, una escuela de San Francisco de Macorís, República Dominicana. Objetivos específicos. Analizar cuáles son los aspectos del clima familiar que influyen en el desarrollo emocional, conductual de los alumnos. Identificar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes sobre las emociones. Marco teórico. Definiciones de emoción. Estímulos que pueden ser de recompensa y placer o de dolor y castigo en el diccionario de neurociencia de Mora y Sangistetti, 2004. Se define la emoción como una reacción conductual y subjetiva producida por una información proveniente del mundo externo o interno, memoria del individuo. Se acompaña de fenómenos neurovegetativos del sistema límbico, que es parte e importante del cerebro relacionado con la elaboración de la conducta emocional. Clima familiar. Benítez nos refiere que el clima familiar está relacionado con las interacciones que los padres desarrollan con los hijos en el hogar. Estas pueden variar en cantidad y calidad, como se sabe el tipo de interacción familiar que establece el sujeto desde su temprana infancia a ejercer influencia en sus diferentes etapas de vida, facilitando o dificultando las relaciones en las diferentes esferas de actividad educativa, formativa, social y familiar. Para Moss, los ambientes y las personas pueden ser descritos y especificados mediante dimensiones observables y en el clima social en que actúa un sujeto que va a tener una influencia significativa en sus actitudes, sentimientos, salud, comportamiento y en su desarrollo social, personal e intelectual. Método. Para esta investigación se seleccionó el enfoque mixto con diseño alineado concurrente de varios niveles, que tendrá en cuenta la naturaleza de los datos, el alcance interpretativo comprensivo y los elementos de contexto a estudiar para el proceso de recolección y análisis de datos. En la primera fase, para la recolección de datos cuantitativos, se trabajó en una muestra de 26 estudiantes con edades comprendidas de 9 a 12 años. La seleccionaron de una población de 90 estudiantes pertenecientes a quinto grado. Como instrumento cuantitativo utilizamos la escala ATCA familiar. Es un instrumento de origen reciente, habiendo sido diseñado en 1978 por el Dr. Gabriel, Universidad de Washington. Validación inicial de ATCA familiar mostró un índice de correlación de 0.80 entre este test y el instrumento previamente utilizado, Plex Siron White Family Function Index. Se indicó un alfa Crovax de 0.865, comprobando su confiabilidad. El test de inteligencia emocional para niños, test de Mesquite, 2018, el test de Mesquite para detectar el desarrollo de inteligencia emocional en los niños es una prueba piloto en la población objetivo
se identificó un alfa Crobach de 0.796. En la segunda fase, para la recolección de datos cualitativos, se utilizó el grupo focal, se seleccionó una muestra de 10 información a más profundidad. El grupo focal, a las cuales se le presentaron imágenes y preguntas abiertas con el fin de crear historias relacionadas con la información requerida para la investigación. Los relatos obtenidos fueron almacenados mediante grabación de voz. Resultado. De acuerdo con los datos cuantitativos obtenidos mediante los test a la muestra de 26 estudiantes, donde el 53.85% fue mujer y el 46.15% con edades comprendidas entre los 9 a 12 años. Como podemos ver en la figura 1, cuestionario de clima familiar, ACCAR, funcionalidad familiar. Al corregir el cuestionario, el 65.38% obtuvo un índice entre 7 a 10, lo que nos indica una funcionalidad familiar normal, y el 34.62% obtuvo un índice entre 4 a 6. Esto nos indica una disfunción familiar moderada. Aquí, como podemos ver en la figura 2, según los datos obtenidos en el test de inteligencia emocional, el 69.23% tiene una inteligencia emocional elevada. Esto quiere decir, sabe reconocer cuando otra persona está triste y pueden leer el lenguaje corporal y actuar en consecuencia de cada situación. El 23.08% tiene una inteligencia emocional superdotada, tiene una gran comprensión de lo que ocurre en su entorno, sabe cómo responder ante todo. El 7.69% tiene una inteligencia emocional moderada. Aquí en la tabla 3 podemos ver la correlación entre clima familiar y emociones. Se observa con respecto a la correlación de Spearman entre la variable clima familiar y emocional, lo que nos indica que no existe una correlación positiva entre la variable. Sin embargo, en la correlación de Pearson, esto nos indica que existe una correlación negativa débil. De acuerdo con los resultados obtenidos mediante los instrumentos aplicados, el primer objetivo de esta investigación era identificar cómo influye el clima familiar en las emociones. Al analizar los resultados obtenidos y compararlos con otros estudios realizados con anterioridad, podemos ver que el cuestionario de clima familiar ACCAR, el 65.38% de los estudiantes presentan una funcionalidad familiar normal y el otro 34.62% presenta una disfunción familiar moderada. Esto significaría que los estudiantes perciben que sus familias están cumpliendo las funciones básicas. Su participación es importante en la toma de decisiones familiares. Estos resultados fueron comparados con el estudio de Rojas Francisco 2022, donde los resultados evidenciaron que el 87% de la población presenta disfuncionalidad familiar moderada, mientras que el 13% disfuncionalidad moderada. Esto significaría que todos los estudiantes del centro educativo básico Ayacucho perciben que en sus familias no se estaría cumpliendo las funciones básicas, presentando escasos recursos de adaptación ante las demandas de la vida, participación nula o baja en la toma de decisiones desde el rol en que se ocupa en la familia, limitando el soporte y no la demostración de afecto entre los miembros de la familia. En cuanto al objetivo, analizar cuáles son los aspectos del clima familiar que influyen en el desarrollo emocional y conductual de los alumnos, analizar
los datos mediante el test Mesquite, obtuvimos que el 69.23% tiene una inteligencia emocional elevada y el 23.8% tiene una inteligencia emocional superdotada. Comparándolo con otro estudio de Unamuno Carla 2020, donde se evidenció que el 30% de ellos mostraron niveles medios de la inteligencia emocional y el 23% nivel bajo. Por otro lado, el 47% de estudiantes mostraron alta capacidad para establecer relaciones interpersonales y niveles bajos para la inteligencia emocional. El 53% de los niños evaluados alcanzaron niveles medios en la capacidad de establecimiento de relaciones interpersonales y el 47% restante obtuvo niveles altos. Mediante el grupo focal pudimos obtener información sobre el objetivo, identificar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes sobre las emociones. Los resultados obtenidos mediante el grupo focal fueron buenos, ya que los niños presentaron un alto nivel de conocimiento de lo que son las emociones. Saben identificar las emociones de otras personas y algunos saben cómo autorregular sus emociones. También identificaron cómo el clima familiar afecta sus emociones. Esto lo comparamos con lo planteado por Flores y Iñoñán en 2017. Plantean en sus estudios donde concluyen que el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes, objeto de estudio, se encuentra en un nivel muy bajo, lo que influye directamente con las conductas agresivas que estos presentan. Los estudios no coinciden con el nuestro, ya que nuestro grupo focal tiene un nivel alto de comprensión de lo que son las emociones. Conclusiones. De forma general, se concluye que la población encuestada en esta investigación tiene un clima familiar favorable para el desarrollo de sus emociones. No se encontró una correlación entre el clima familiar y las emociones, es decir, no se encontró relación directa entre la variable clima familiar y cómo influye en las emociones de los estudiantes. En los resultados, según lo visto en cada ítem de las herramientas aplicadas, los estudiantes presentan una inteligencia emocional con una alta y buena capacidad para regular sus emociones, así como un clima familiar funcional. El clima familiar tiene gran importancia y repercusión social, de manera que cuando las categorías relacionadas con este se reflejan de forma positiva, lo favorecen. En esta investigación se fundamenta el criterio de que un clima familiar positivo constituye una excelente forma de lograr un bienestar subjetivo en los miembros del grupo familiar y de proteger la salud familiar integral. De modo que ayuda a incursionar con profundidad en el interesante tema de la familia, grupo maravilloso, imprescindible y universal. Debido a los datos obtenidos, decidimos realizar un proyecto de intervención para fomentar el control de las emociones. Este proyecto estará dirigido a los padres, docentes y estudiantes. Este contará con 3 etapas. En la primera etapa, vamos a intervenir a los padres y docentes por medio de un taller sobre la agresividad, donde se les explicará el objetivo del programa y su importancia. Asimismo, se buscará que se involucren y que participen a lo largo del programa. Con los estudiantes se incidirá a mucho en la motivación, haciendo que afloren sus conocimientos previos y animándolos para que los pongan en práctica, y se les inducirá hacia la práctica de conductas no violentas. En la segunda etapa, vamos a intervenir a los estudiantes, donde se les enseñaremos técnicas, herramientas y estrategias para el control de las emociones y agresividad. Y por último, en la tercera etapa, evaluaremos los resultados obtenidos y analizaremos su efectividad o su influencia significativa en la reducción del nivel de agresividad de los niños que formarán parte de la muestra. Las emociones son los motores con los que nos movemos. Muchas gracias.